Hipocresía, cinismo y una campaña muy fuerte de lavado de cara. Colombia sigue sumida en su mayor crisis social que se recuerda en los últimos años, con la gente protestando desde hace casi un mes, pero para algunos parece que aquí no pasa nada de nada, ¿no?, en ese país. La culpa es de la gente. Al principio eran terroristas, después vándalos y miembros del crimen organizado. Ahora resulta que mucha de la culpa de lo que sucede en el país la tiene la propaganda rusa a través de Internet. Quizá también la tenga este programa, no lo sé, habría que preguntarle a las autoridades. Cualquier cosa vale, pero eso de mirarse uno mismo, de hacer un examen de conciencia, nada de nada, ¿no? Iván Duque paralizado y sin dejar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos vaya a su país para ver qué sucede con los muertos y los desaparecidos. Su ministro de Defensa, el señor Molano, superando una moción de censura en el Congreso y justificando, por supuesto, el uso de la fuerza. Y la canciller de gira por Estados Unidos para hablar con Luis Almagro y con la administración Biden porque, claro, hay que frenar las críticas hacia Bogotá. Mientras el paro continúa y la gente sigue con miedo. Miedo como escuchan a sus propias autoridades. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy en el Zoom regresamos, lo teníamos que hacer, a Colombia, que sigue clamando justicia y un cambio estructural. ¿Va a llegar de la mano de las elecciones del año que viene o va a llegar antes? Porque la sangre, desgraciadamente, se sigue derramando en las calles. Empezamos. Impacta, ¿verdad? Un mes prácticamente lleva Colombia, que lo cumplirá este viernes, con esas imágenes a diario. Policía reprimiendo las manifestaciones que claman por la justicia social, por un sistema económico que disminuya la pobreza, que gritan por sus derechos y que protestan precisamente contra esas autoridades que les están reprimiendo de manera extremadamente violenta. No lo digo yo. Lo dicen las ONGs internacionales e incluso organismos que van más allá. Colombia sufre una ola de caos que va desde Bogotá, pasando por Cali hasta Medellín. En todas las ciudades la situación se ha vuelto insostenible, también en el campo, pero sobre todo en varios ámbitos. Por un lado, en la calle, como les digo, donde se continúan escuchando disparos por parte de los uniformados, incluso de policías vestidos de paisano. Violaciones de los derechos humanos, descubrimiento de fosas comunes, desapariciones forzosas, heridos que se cuentan por cientos y cientos, pero también en el ámbito de los despachos. En el gobierno hay movimientos. El intento de la nueva canciller del país, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, de conseguir el apoyo de la Unión Europea, fracasó de la misma manera que lo hizo la charla entre el presidente colombiano Iván Duque y Josep Borrell. Pero la canciller ha querido ir un poco más allá. Había que hacer algo. Ha realizado una gira por Estados Unidos porque, claro, hay que recabar apoyos de la OEA y de Washington. Tenemos que tener a Biden de nuestra parte. Hay que blanquear lo que estamos haciendo de alguna manera, como lo están haciendo los medios, ¿no? El resultado no es otro que el de pasar por alto las agresiones, las muertes, las desapariciones, como les digo, y casi hay que dar gracias a Colombia porque ya se ha puesto manos a la obra para investigar unos actos que el propio gobierno o las fuerzas del Estado han permitido y cometido. En los medios el silencio, pero los políticos agradecidos y los portavoces ya se están encargando de realizar su misión para tener contenta a la opinión pública. Miren. Celebramos los anuncios del gobierno colombiano de investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Como saben, el gobierno colombiano ha activado una unidad especial de búsqueda urgente para investigar las denuncias de personas desaparecidas, con 35 equipos de búsqueda desplegados por todo el país para darle seguimiento a las denuncias recibidas a través de sus líneas de atención 24 horas. Bueno, como les digo, casi hay que dar gracias al gobierno de Colombia, ¿no? Como dice la portavoz. Bueno, pues en medio de esta larga crisis que busca cambios estructurales, y lo vuelvo a repetir, llegan también dimisiones. Varios altos cargos han renunciado a su puesto. El último en hacerlo ha sido este caballero, Miguel Ceballos, el principal experto en el proceso de paz con el resto de facciones de la izquierda y de la derecha, pero principalmente con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Lo hacía el pasado domingo con un mensaje muy claro, con esta carta. Deseo manifestarle que, por razones de carácter personal, siguiendo los llamados de mi conciencia y en cumplimiento de las responsabilidades que mi alma ha elegido, renuncio irrevocablemente a mi cargo como alto comisionado para la paz. Decisión personal, dice. La renuncia de Ceballos, a mí, no sé a ustedes, me deja una lectura bastante clara. Algunos de los principales apoyos del presidente están abandonando el barco, pero es que el adiós de Ceballos no es algo baladí. Él había sido la voz del gobierno en las conversaciones que se han entablado desde hace más de una semana con el Comité Nacional del Paro, que es el principal convocante de todas estas manifestaciones. Bueno, pues ahora se está hablando de documentos, de preacuerdos, de ese documento que ambas partes, tanto el Comité como el Gobierno, deben refrendar porque todavía no hay nada claro. No hay un acuerdo final y lo único que se ha querido señalar es esa línea roja de la violencia. El resto, a mi juicio, papel mojado.
La táctica del gobierno ha sido la combinación de muchas maniobras de dilación y desgaste, desconociendo la urgente necesidad de tomar medidas efectivas que contengan la intervención sistemática, violenta y arbitraria desatada por la fuerza pública contra las y los manifestantes en el marco de la implementación de la anunciada guerra al paro, con gravísimos episodios de violaciones a los derechos humanos. Bueno, pues esas violaciones a los derechos humanos que escuchaban y que se denuncian, lo que hacen es dejar al descubierto las vergüenzas de las autoridades colombianas, cuyo ministro de Defensa ha tenido que superar este martes una moción de censura en el Congreso, dando las explicaciones oportunas sobre las muertes y las desapariciones. ¿Ustedes esperaban que asumiera responsabilidades? Yo no, para nada, todo balones fuera, ¿verdad? Señalando que el uso desmedido de esa fuerza no ha existido. Palabras que yo creo que chocan con la realidad. La policía cumple, porque tiene el propósito de apegarse a lo que ha señalado los diferentes decretos, por supuesto. Y tenemos una política de derechos humanos, una política que ha venido siendo desarrollada y que aplica para toda nuestra fuerza pública. Bueno, quizá había que preguntar al señor Molano, o mejor dicho, a Iván Duque, ¿por qué no deja entrar al país a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué se tiene que ocultar? Si todo se está haciendo como se debe, ¿por qué no se permite que entre? Quizá porque se sabe que estaría acabado. Así que mejor pues empezar a ver fantasmas o sombras donde no las hay, ¿no? Empezar a hablar de injerencias, ¿les suena, no? De propaganda, de la famosa mano rusa, claro. Esa es una as en la manga que siempre se puede utilizar para cualquier asunto. ¿Por qué no desviar la atención de la manera en la que estamos reprimiendo y metemos un poco de ensaladilla rusa, si me lo permiten, en el asunto, ¿no? Quizás sí nos hagan un poco de caso. Pero para su desdicha, esta vez no ha colado. Vamos, de hecho, el embajador colombiano ha sido llamado a consultas por las declaraciones sin fundamento de Molano, que señalan esa tenebrosa máquina de influencia que es el Kremlin. El 24 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia citó al embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en Rusia, Alfonso López Caballero, para expresarle el asombro con motivo de las declaraciones infundadas y no respaldadas por ningún hecho concreto del ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, sobre los supuestos ciberataques provenientes de Rusia. Tiempo para el debate, para el análisis, también para las elucubraciones que ya han visto que se pueden sacar de cualquier sitio, ¿no? De todo lo que está sucediendo en Colombia. También vamos a hablar del presente, pero también del futuro. Saben que estamos en las redes sociales, pueden escribirnos en Instagram, en Facebook, ya saben que tenemos también una cuenta en YouTube, suscríbanse. Hoy contamos en el Zoom con dos personas que conocen de primera mano lo que está sucediendo en Colombia, con Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los presos políticos desde Bogotá, y con Matías Cacigüe, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Franklin, Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, me gustaría marcharme hasta Bogotá. Franklin, hace unos instantes habéis tenido algunas organizaciones en defensa de los derechos humanos la oportunidad de poder hablar con la alta comisionada precisamente de Naciones Unidas para Derechos Humanos, con Michelle Bachelet. No sé qué le habéis podido expresar y qué os ha transmitido ella de la situación que está viviendo Colombia ahora mismo en las calles, con la violencia policial y con esta represión. Muy buen día para ti, Javier. Buenas tardes, desde donde nos ven también en Europa. En efecto, organizaciones defensoras de derechos humanos, acabamos de sostener una reunión con Michelle Bachelet. Le dábamos a conocer la situación en Colombia, la versión o la visión que tenemos los defensores y defensoras de derechos humanos sobre lo que pasa en Colombia. En Colombia llevamos cuando menos 52 personas asesinadas en los 28 días de paro nacional que llevamos, es decir, de huelga general. De estas 52 personas, en al menos 31 de esos casos, las organizaciones de derechos humanos tenemos pruebas o evidencias de que intervino directamente la Policía Nacional. En 8 casos más estamos en un proceso de verificación sobre la intervención policial. Tenemos además 715 personas heridas, más de 1.645 detenciones arbitrarias, 95 casos de defensores y defensoras de derechos humanos que intervenimos en protestas social violentados, y 87 personas víctimas, mujeres principalmente víctimas de violencias basadas en género. Casos que van desde violencia verbal ejercida por las autoridades del Estado hasta agresiones de connotación sexual. Por supuesto, es una situación
dramática, es una situación que no habíamos visto antes en esta magnitud en Colombia, en los más de 30 años que tiene nuestra Constitución Nacional, y que por supuesto requiere de la mayor observación internacional, en la medida en que en Colombia no solamente tenemos autoridades que violan los derechos humanos, tenemos también autoridades silenciadas y cortadas totalmente por el Ejecutivo. Pues lo que estamos viendo es una situación muy preocupante. Supongo que Michelle Bachelet ha tomado buena nota. Estamos viendo la dificultad que se está teniendo, sobre todo para realizar todas estas comprobaciones. Organizaciones de derechos humanos, estamos hablando también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que no la dejan ir. Ha hecho un comunicado que tengo aquí ahora mismo en mis manos, en la que muestra esa preocupación de que no se deje entrar a este tipo de organizaciones. Y alguien que lo está siguiendo muy cerca es la CLAE. Matías, vosotros estáis muy implicados en todo el proceso que está teniendo lugar en Colombia. Supongo que muchas dificultades y sobre todo espeluznados de todo lo que está sucediendo en la calle. Se habla de manifestaciones pacíficas. Seguro que hay vándalos infiltrados que están intentando boicotearlas, pero lo que no se puede hacer es que una acción violenta, como puede ser quizá el tener un bloqueo o que alguien tenga una acción aislada, califique de violenta a toda la magnitud de las manifestaciones, que ya llevan casi un mes, como digo. Sí, Javier, realmente es preocupante y lo que estás comentando vos, lo que comenta también Franklin desde Bogotá, habla del carácter sistemático de la violencia, ¿sí? Esto no es una patrulla perdida de la Policía Nacional de Colombia, esto tiene un carácter sistemático de violencia institucional e institucionalizada en lo que se conoce como el narcoestado. Digo, antes de la protesta, que ya estamos prontos a cumplir un mes de las mismas, en Colombia, durante lo que va del año 2021, se registraron 23 masacres, sobre todo a dirigencias y a líderes campesinos, pero también hubo masacres en las grandes ciudades de Colombia, y 15 ex insurgentes, firmantes de los acuerdos de paz, ¿sí?, fueron asesinados. 15 insurgentes que firmaron los acuerdos de paz, que se desmovilizaron, que dejaron de estar en armas, fueron asesinados. O sea, la violencia en Colombia es la violencia del narcoestado, es esta violencia institucional e institucionalizada, y que realmente lo que estamos viviendo es muy problemático. Nosotros desde CLAE participamos con una de nuestras analistas, Paula Jiménez, en la misión de paz internacional que salió desde Argentina, con fuerte respaldo de organizaciones sociales e incluso en algún punto de manera solapada, además de un gobierno de la región. Y esa misión de paz tuvo una baja, fue deportado el dirigente social Juan Grabois. Nuestra analista hoy sigue en Colombia dentro del marco de la misión de paz y nos habla realmente de deportar un ciudadano que no tiene ningún tipo de causa judicial en Colombia ni en Argentina. Habla de este carácter sistemático y que implica una responsabilidad para las más altas autoridades del Estado colombiano. Lo que estamos viendo también por parte de la clase política y también de algunos medios, no sé, Franklin, hemos vivido hace escasamente unas horas esa comparecencia del ministro Molano, del ministro de Defensa, con esa moción de censura. Nunca se ha aprobado una moción de censura para un político, para un ministro en Colombia, tampoco ha sido para Molano. Yo escuchaba sus palabras, su comparecencia, y viendo las imágenes parecía que estábamos viviendo o que se está viviendo otra realidad. Es decir, decía que no ha habido un uso excesivo de la fuerza, se está hablando de unas dimensiones de ataques de los manifestantes, y después, cuando estamos viendo los vídeos en las redes sociales, se está hablando incluso de infiltrados vestidos de civiles que usan disparos, pero también como la policía está cargando incluso con material antidisturbios. Hemos visto heridos por bombas aturdidoras, por granadas, ¿no?, de multidisparo. Pues la verdad que uno no sabe qué pensar, que todas estas cosas se estén diciendo desde una tribuna de un organismo oficial, de un gobierno. Bueno, lastimosamente ha sido un comportamiento sistemático del Estado colombiano y en particular de este gobierno. Intentar mirar hacia otro lado e intentar, que es más grave, que la opinión pública mire hacia otro lado. En estos momentos, la respuesta que da el Estado es básicamente la misma que ha dado en otros hechos de connotación más o menos similares. Esto es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y el narcotráfico, aliados para vencer a la institucionalidad colombiana. Y es un poco la respuesta sistemática que ellos dan. El enemigo está dentro, ¿no? El enemigo está dentro, es lo que se suele decir, ¿no? Sí, e intentar colocar la visión de la opinión pública en algunos hechos aislados que en efecto se han presentado en las movilizaciones, que han sido mayoritariamente pacíficas. De lo contrario, no hubiesen podido mantenerse durante ya 28 días.
Pero esto es lo que hace el gobierno colombiano y con fuertes consecuencias no solo a nivel de opinión pública, sino sobre todo a nivel de justicia. Miren, el año anterior, el día 23 de marzo, la Guardia Penitenciaria en Colombia asesinó a 24 presos que protestaban. ¿Cuál fue la respuesta de la justicia colombiana y del gobierno colombiano? Es una combinación entre el ELN, las disidencias de las FARC y el narcotráfico. Resultado hoy, más de un año después de estos hechos, no se encuentra ni un solo agente de la Guardia Penitenciaria suspendido por haber disparado con fusiles a los detenidos. Igualmente pasó en septiembre 9 y 10, donde la policía de Bogotá, la misma que hoy ha asesinado personas en Bogotá y en otros lugares del país, disparó contra 13 manifestantes y los asesinó. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? ELN, FARC y narcotráfico. Digámoslo de alguna forma, es la utilización del conflicto armado y la situación de seguridad de Colombia de manera propagandística por el gobierno colombiano para desviar la atención. Instrumentalizando, ¿no? Y lo que se ha hecho también a través de esa gira que hemos visto de la canciller colombiana, la foto con el señor Luis Almagro, hemos visto este comunicado por parte también de Estados Unidos. Matías, lo que se está intentando, como decíamos, es un poco blanquear. Casi tendríamos que dar gracias porque se hayan abierto algunas investigaciones por todo lo que está sucediendo. Unas investigaciones que tendrían que investigar precisamente al Estado y a las autoridades, que en muchas de ellas están implicadas, al menos hay muchísimas, cientos de denuncias anónimas, incluso que están hablando de fosas comunes, se está hablando de desapariciones, de abusos sexuales que se están cometiendo, y llega la señora Psaki y lo que prácticamente hace es una loa al buen hacer del gobierno de Colombia, que ahora mismo, pues hombre, se está poniendo manos a la obra de manera urgente para investigar todo esto. Sí, y no solo eso, que realmente ya es escandaloso la situación de la OEA en particular. La Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre mantuvo una autonomía con respecto a la OEA, pero la verdad es que, hablando de chivos expiatorios, como recién mencionaste, lo de Rusia, lo de Venezuela, digo, el propio Luis Almagro ha deslizado que el conflicto social que estamos viviendo en Colombia en este tiempo tiene que ver con el dinero venezolano, digo, un país absolutamente en crisis, digo, y muy preocupado por su mercado interno, va a estar poniendo dinero venezolano para las protestas en Colombia, lo cual habla incluso hasta de cierta irrealidad de las afirmaciones, digo, y que son realmente chivos expiatorios para desviar las atenciones de lo que sucede, y que me parece que en un punto todo lo que está sucediendo tiene una preocupación para las oligarquías de América Latina en general, de Colombia en particular, y que eso se expresa también en la voz de Luis Almagro, de que en Colombia, como hace un tiempo atrás pasó en Chile, se ha develado una crisis al consenso neoliberal. El neoliberalismo entró en crisis, ese consenso neoliberal entró en crisis en los dos países donde además ese neoliberalismo estaba sostenido por la violencia institucionalizada, tanto en Chile y ahora en Colombia. Quería decir que quizá esa amenaza que están sintiendo, Franklin, tú nos lo puedes explicar mejor desde Bogotá. Esa amenaza que está viendo este sistema se está reflejando también en una figura como es la de Gustavo Petro. Escribía el senador, digamos es la principal amenaza que puede ver ahora mismo la derecha para las próximas elecciones, en la que veía cómo se sentía incluso amenazada su persona, cómo se intentaba manipular incluso algún tuit que había escrito en el que se supone que estaba incitando a la violencia, y estamos llegando hasta esos puntos. Quizá, yo no sé si se va a llegar a un acuerdo con el Comité de Paro Nacional o si se va a tener que esperar a las elecciones, pero como sigamos en este clima hasta las elecciones del año que viene, el país va a quedar destrozado, sobre todo la sociedad y los jóvenes. En efecto, a ver, varias cosas. El gobierno ha intentado dar una explicación de esto. Es una explicación que burdamente funciona de la siguiente forma. Venezuela, Rusia, Gustavo Petro y de otra parte actores ilegales están en un complot en contra del Estado. De hecho, ese es el mensaje de la vicepresidencia en esta gira en los Estados Unidos. Señores de Estados Unidos, señor Biden, no nos dejen solas, no nos dejen solos, no le dejen esto al gobierno de Gustavo Petro, porque es dejarle esto a Maduro y a Rusia, es decir, a los supuestos enemigos geoestratégicos de los Estados Unidos. El eje del mal. Exacto. Y a partir de ahí intentar comprar una solidaridad que claramente hasta el momento no le ha venido funcionando mucho por parte de la comunidad internacional. De otra parte,
el gobierno representa un sector político que no solo estaba en crisis, sino que con esta huelga general ha entrado en una crisis bastante profunda. Iván Duque hoy tiene una favorabilidad del 18%. Es el presidente que ha llegado a un nivel de impopularidad más bajo históricamente en Colombia. Álvaro Uribe Vélez, que antes se decía en Colombia que tenía una especie de teflón, que nada le pasaba, tiene una favorabilidad hoy que roza apenas el 22%. Ninguno de los candidatos, y este es un año preelectoral, de hecho a partir de mañana comienza todo el proceso de inscripciones electorales en Colombia y demás, los candidatos de la derecha y la extrema derecha en Colombia, ninguno de ellos roza siquiera un 6% de favorabilidad en encuestas electorales, y en efecto, lo que sí están viendo con mucho temor es que Gustavo Petro sí entraría, si las elecciones fueran hoy, a arrasar con una victoria rotunda en lo electoral. De ahí el por qué su nombre va a empezar a sonar cada vez más, y lo van a poner cada vez más a asociarlos con actos de violencia, a asociarlos con actos de vandalismo, algunos de estos actos de vandalismo planificados por las autoridades del Estado colombiano. En eso no hay que ser ingenuos, para intentar también vender miedo a la ciudadanía. Eso es, Franklin, esa es una de las palabras que yo me quedo, ¿no? Es la palabra del miedo, de intentar inculcar ese miedo quizá a la juventud para que no acuda a las urnas con todo lo que puede pasar, inculcar ese miedo y etiquetar de vandalismo el tema de los bloqueos, diciendo que hay desabastecimiento de suministros, etcétera, etcétera, cuando bueno, hay incluso como decía la Convención Interamericana de Derechos Humanos habla de que hay un derecho de manifestarse públicamente y de esos bloqueos, no para estigmatizarlos de una manera... Disculpa que te interrumpa, Javier. Sí. Con miras a unas elecciones donde por primera vez la población menor de 40 años en Colombia será mayoría. Eso es lo que quería preguntarle precisamente a Matías, porque aquí la juventud es la clave. Es la generación que no quiere perderse, porque la anterior ha vivido, como hemos visto, ese conflicto armado, pero la juventud es la que tiene ahora mismo en sus manos el futuro de Colombia y su propio futuro, y se les quiere seguir inculcando el miedo a través de una violencia estatalizada. Matías. Sí, realmente es así. Es la historia trágica de Colombia, esa violencia institucionalizada, ese terrorismo de Estado. Sí, con un conflicto social y armado que tiene ya 70 años de historia. Generación tras generación los jóvenes de Colombia han tenido de parte del Estado la represión y la muerte, y lo que está sucediendo hoy de manera generalizada es una nueva oportunidad histórica para refundar ese país, para refundar un Estado que siempre ha sido capturado por una oligarquía, una minoría de negocios legales e ilegales, ¿sí? Y que efectivamente ha bloqueado sistemáticamente la participación institucional de las grandes mayorías sociales en las decisiones de Estado y en las decisiones del país, ¿no? Y me parece que esa juventud además no es simplemente un valor generacional, sino que es una juventud organizada en los sindicatos campesinos, organizados en las organizaciones de izquierda, organizadas en las organizaciones barriales, y también organizados en el formato de lo virtual, que eso también es lo que ha descolocado, creo yo, al gobierno colombiano, ¿no? Esta organización desde las redes sociales, ¿sí? Y que efectivamente se manifiestan de manera muy creativa y muy pacífica en las calles, y que solo tienen del Estado lo que siempre ha sucedido, una violencia institucional represiva y asesina. Veremos. Creo que hay esperanzas en Colombia. Esperemos que esa esperanza, como leía en el comunicado del señor Petro, sea mayor que el miedo, que cese sobre todo la violencia, que se haga justicia, que pague quien la tenga que pagar, sea del lado que sea. La violencia nunca lleva nada bueno, y sobre todo que se solucione cuanto antes, ¿no?, la situación que está viviendo Colombia, porque es bastante grave en cuanto a derechos humanos se refiere. Franklin, Matías, un placer, me he quedado sin tiempo. Os mando un saludo muy fuerte y muchísimas gracias. Espero volver a contar con vosotros, porque como siempre es un placer. Un abrazo muy fuerte. Termino el programa de hoy con una breve conclusión y lo hago rápido. No se puede ser hipócrita, hay que dar la cara. Está claro que la violencia hay que frenarla, como yo decía, pero si esa violencia la provocan las propias fuerzas del orden, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar sabiendo que lo hacen porque sienten que tienen una impunidad que es insultante, ¿no? La sangre de los colombianos que se manifiestan sigue corriendo. Heridos, muertos, desaparecidos. Ahora Estados Unidos aplaudiendo para que se investiguen esos casos. ¿Van a ser falsos positivos de nuevo? ¿A quién pretenden engañar? Las imágenes, como han visto, hablan por sí solas, ¿no? Aunque algunos medios quieran
ocultarlas o blanquearlas, nosotros se las enseñamos. Mucho me temo que el tiempo se le está agotando a Iván Duque para resolver una situación que se le ha ido totalmente de las manos y lo ha podido coger a tiempo, ¿no? Es una huida hacia adelante. Excusas, comunicados de organizaciones o países agradecidos con Bogotá y el silencio mediático generalizado, como les decía antes. Todo ok, no pasa nada, sigamos. Pero, ¿saben? Lo peor de todo esto es que creo que la mecha, como les digo a veces, ya se ha encendido y que ese Comité de Paro Nacional, a menos que ceda a presiones de algún tipo o a sobornos, que creo que no, va a ir a más. La gente está cansada. La gente quiere un país diferente, un cambio. La gente desea otra Colombia, le pese a quien le pese. Nosotros nos marchamos, ya saben, escríbanme, les espero. Chao.